Saludos, buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Cada semana ya sabe que en Primera Plana nos ocupamos de la actualidad y la verdad es que es esta la que dicta, la que manda, la que ordena los temas que debemos tratar. Y a unos días tan solo de ese comunicado de ETA en el que anuncia su disolución y en el que algunos quisieran ver mucho más, como por ejemplo la entrega de armas, evidentemente no podía ser otra la cuestión que hoy trataríamos en formato de entrevista en nuestro Primera Plana, que de la disolución no, pero por lo menos sí el cese de la violencia de ETA. Queremos verlo desde el punto de vista de las víctimas, y en Asturias hay muchas, tristemente, no solo de ETA, hay en general hasta 32 personas asesinadas, víctimas de la violencia terrorista en el 11M, por los Grapo y especialmente, sobre todo, como no, por la banda terrorista ETA. Con nosotros está hoy Ángeles López, que es la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Asturias. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Todo esto del comunicado de ETA te hace revivir, me imagino, a ti y al resto de las víctimas, ¿no? Tú hablas en nombre de ellas. ¿A las víctimas asturianas todo esto os hace revivir lo ocurrido o qué? Bueno, sí, lo que pasa es que el comunicado de la banda terrorista pensamos que es un comunicado más, viene a decir más de lo mismo, con lo cual ellos no lo que hablabas antes, no dicen de entregar las armas, de disolverse. Bueno, pues ¿por qué no dieron el comunicado sin capucha? Las víctimas vamos a cara descubierta, no tenemos nada que esconder. Y bueno, pues ellos han reivindicado los presos, han reivindicado los asesinos fallecidos, pero no han hecho mención ni de las víctimas, ni de los secuestros, ni de las extorsiones, nada de nada. Es decir, sigue siendo un comunicado como todas las 4 treguas anteriores que hemos tenido. Para vosotros un comunicado más, aunque se ha celebrado como si fuera, como han dicho muchos políticos, una victoria sobre el terrorismo. Sí, bueno, según los políticos sí. Y hombre, yo soy víctima y tengo gente muy querida dentro de las Fuerzas Armadas y me gustaría que no hubiera más víctimas ni más asesinatos. Pero bueno, pienso que no tiene que acabar así, que tiene que haber, como dice la presidenta Ángeles Pedraza, unos vencidos y unos vencedores, y en este caso, bueno, hemos visto la manifestación en Bilbao y parece que los vencedores han sido ellos, todos los adscritos a Bildu, todo Batasuna, todo el País Vasco, que están a favor de los proetarras, o llámese como se llamen, y sin embargo las víctimas somos los vencidos, porque estamos calladas y parece que no tenemos derecho a opinar, puesto que, bueno, Bildu tiene representación en los ayuntamientos, es una fuerza política. Los terroristas tienen las armas, el gobierno es el que decide, o sea, todos tienen su parte, menos las víctimas, que somos yo creo que la parte más castigada, puesto que somos los que ponemos los heridos y los muertos. Por cierto, ¿cuántas personas asesinadas y cuántos heridos hay en la historia del terrorismo en Asturias? O asturianos, por lo menos, que no todos pues, en Asturias. Que tengan vinculación con Asturias, porque hayan nacido aquí, porque la familia, los padres, los hermanos, los hijos. Ya hay 32 víctimas asturianas que yo conozca, de los cuales 2 son víctimas del Grapo, hablo de fallecidos, o de asesinados, mejor dicho. 2 son del Grapo, 2 son del 11 de marzo y 1 del Corona de Aragón. El resto son víctimas de ETA. En el caso de los Grapo, más de cerca no te puede tocar porque ahí es donde falleció tu marido, ¿no? Sí, exactamente. Fueron los 2 guardias civiles que asesinaron en la Delegación de Hacienda de Gijón hace 22 años, va a ser ahora este mes de diciembre. ¿Has podido hablar con familiares, me imagino, de víctimas de ETA en este caso, en estos días, supongo, ¿no? Sí. ¿Cómo están ellos? Bueno, pues están realmente mal. Están mal porque, bueno, incluso hemos tenido una víctima muy conocida, como es Irene Villa, en la cual, bueno, pues no sabemos los autores del atentado de ella. Como han hecho 20 años, ha prescrito. Es muy triste que una persona que incluso si mañana la detienen, un terrorista lo detienen mañana porque ha cumplido ya los 20 años, pues resulta que no se le puede ni juzgar.
O sea, es vergonzoso que tengamos esta justicia en España, ¿no? Yo siempre digo que esto es la injusticia de la justicia, y sin embargo vemos toda la gente que está a favor de los etarras, vemos que quieren cambiar ya, inmediatamente, cambiar la ley penitenciaria, el acercamiento de los presos, una amnistía. Vamos a ver, señores, ellos no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada, solo comunicaron que dejaban de la lucha armada, que dejaban de asesinar, pero mañana no quiere decir que cojan y hagan un atentado terrorista. Siempre han hecho cuando han querido y como han querido. Con lo cual, bueno, pues las víctimas están muy descontentas. Estamos viendo a Juana de Chaos en la calle, a Urrosolos Sistiaga en la calle, a Juan Echanove en la calle, es decir, dentro de 4 días, todos los terroristas que han asesinado a guardias civiles, que en aquella época era la mayoría, y policías en los años 80, los vamos a tener en la calle. ¿Recuerdas algunos de los casos concretos de Asturias? Bueno, el más sonado quizá, por el número, en el que murieron 2 guardias civiles en Madrid, en la Plaza de la República Dominicana. Sí, bueno, eran 2 chicos jovencitos que estaban en el curso de tráfico. Uno tenía 20 años y otro 21 años, y acababan de salir de Valdemoro hacía 15 días. Eran guardias jóvenes y estaban haciendo el curso de tráfico y allí murieron en la República Dominicana. Luego tengo pues una viuda que mataron a su marido pues el 4 de octubre del 80, en el cual ella estaba embarazada de 5 meses. Otra señora también que asesinaron a su marido también en noviembre, al poco de esta chica. Y bueno, pues luego pues hay infinidad de ellos. El de María José Rama, la viuda de Juan Carlos Beiro, que una de las reivindicaciones que precisamente ella dice es eso, que se sepa quiénes fueron los que pusieron aquella pancarta con la bomba en la cual murió Juan Carlos Beiro. El asesinato de Irene Fernández Pereira en San Jean de Gállego. Es decir, son atentados muy conocidos aquí en Asturias, ¿no? Y luego nos remontamos a otros atentados ya de los años 78. Yo tengo una señora que desgraciadamente ha fallecido, que quedó viuda con 7 hijos. Uno de ellos iba con su padre, que precisamente tenía el destino para aquí, para Asturias, y le dijo, pues voy yo a buscaros el correo. Y allí le dispararon y le asesinaron con su hijo pequeño de la mano, y esta mujer pues quedó en el año 78 con 7 hijos, el más pequeño de meses. O sea, a esa víctima, vete tú y diles ahora que estos señores salen ahí diciendo que no van a asesinar más y que les hay que dar y todo lo que han venido durante 50 años matando, concederles todas las premisas que ellos quieran, a cambio de que no nos han dicho nada, no nos han dado nada. Es más, que no nos maten, ¿no? Que exactamente. Es más, no olvidemos que el señor Zapatero nos ha hecho una faena muy gorda a las víctimas, el cual autorizando en el Congreso el que en cualquier momento se pueda negociar con la banda terrorista. Que eso no se ha revocado en el Congreso, eso existe firmemente, con lo cual si mañana dice tenemos autorización en el Congreso para poder negociar, dialogar y hacer lo que queramos con cualquier banda terrorista. Ángeles, hablas de viudas, de huérfanos. ¿El Estado se ha ocupado económicamente de quienes han sufrido este terrorismo o ahí ha fallado también el Estado de Derecho? Bueno, durante muchos años sí. Desde el primer atentado terrorista en el primer Guardia Civil, que fue en el año 68, que fue Pardines. Luego conocimos el caso de Begoña Oroz, que fue unos años anteriores. Y bueno, hasta que salió en el año 1999, que a efectos económicos fue en el 2000, la ley de solidaridad, ninguna banda terrorista se declaraban todas insolventes, con los cuales no indemnizaban a la víctima, hasta que en ese año el presidente del gobierno, José María Aznar, pues sacó la ley y las víctimas fuimos indemnizadas. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Que la mayoría, el 99% de las víctimas, no sabían quiénes habían sido los autores, si estaban en la cárcel, si los habían cogido. Yo tuve casos en Asturias y fuera de Asturias, en los cuales uno de los requisitos que nos pedía el Ministerio del Interior era que teníamos que tener sentencia
de la Audiencia Nacional, porque todos los casos de terrorismo se ven en la Audiencia Nacional, Sí, sí. con lo cual había que hacerles un escrito, dar la fecha del atentado, había gente que tenían sentencias, con lo cual quiere decir que se había celebrado un juicio y que ni ellos lo habían sabido, y ahí muchas víctimas supieron quiénes habían sido los autores y dónde estaban, si estaban en la cárcel o estaban muertos o cómo estaban. O sea, fue una situación muy, muy dramática. Luego, claro, las equiparaciones siempre es relativo a esto. Si hay sentencia, vales un dinero; si no tienes sentencia, vales otro. O sea, es vergonzoso todo lo que ha pasado con el tema. Lo han hecho, como decía Ana María Vidal Abarca, nuestra primera presidenta de la Asociación Víctimas de Terrorismo y fundadora. En otras cosas de la Constitución lo han hecho muy bien, pero en el caso de las víctimas del terrorismo lo han hecho verdaderamente mal. Porque vamos a ver, en un atentado en el cual muere, por ejemplo, el conductor, un guardia y un coronel, de acuerdo que vamos a ver, la pensión, cada uno tiene su puesto, tiene su cargo, pero exactamente, sí, pero luego si se les concede a título póstumo unas medallas de la Guardia Civil, de la Policía X, resulta que se conceden porque han muerto o han sido asesinados en atentado. Y resulta que el guardia o el conductor vale menos que el coronel, que es que no han muerto en el mismo atentado, han sido asesinados el mismo día, en el mismo sitio, y no come lo mismo la viuda de un guardia que la viuda de un coronel. En eso realmente, y no tiene solución, porque está estipulado así, y por desgracia pues no hay nada que hacer. Volviendo al tema del comunicado, que por cierto, como tú decías, se dio totalmente encapuchados. Quizá, quién sabe si uno de ellos pudiera ser de Juana Chaos, que está fugado de la justicia, o quién estaba detrás de esas capuchas. Pero volviendo a ese asunto del comunicado de ETA, se os pide a las víctimas que seáis generosas, dicen. Bueno, no sé, ¿qué opinas de todo eso? Porque después del comunicado, no sé si es peor el comunicado o todo lo que llega después, las declaraciones de unos, de otros. Sí, bueno, claro, se nos reprocha el que tenemos que ser generosos. Bueno, yo he dado a un marido con 38 años, que se ha perdido toda la infancia de mis hijos, que se ha perdido el nacimiento de mi nieto, el matrimonio de mi hijo, otros niños que no han nacido, que sus madres estaban embarazadas, niños pequeños, hay más de 25 niños que fueron asesinados por la banda terrorista ETA. Entonces hemos sido demasiado generosos, hemos puesto muchos muertos, mucha sangre, muchos heridos de por vida, que han estado sin brazos, sin piernas, o sea, con unas secuelas tremendas durante toda su vida, y que siguen ahí. Entonces ellos, la banda terrorista, nos ha designado a nosotros como víctimas, aquel, unos números, y bueno, y luego no hablemos de la gente que está fuera del País Vasco. Si toda esa gente pudiera volver al País Vasco y pudieran votar, a lo mejor Bildu no saldría, no hubiera sido elegida. Pero vamos, ahí está, y los amenazados y todo este tipo de gente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las víctimas vemos que hemos sido generosos en eso. Luego dicen que tenemos que perdonar. Vamos a ver. Primero, yo tuve el terrorista como de aquí a 200 metros, en el juicio hace 2 años. A mí no me miró ni a la cara. ¿En el juicio te refieres a mi marido? Y muchas víctimas han sido, y a nadie nos ha pedido perdón. Pero luego, aparte de eso, el perdón de la víctima es ella misma la que tiene que darlo o no. A mí nadie me puede decir, es que tienes que perdonar. No, perdona. No es una obligación. Es mi derecho de perdonar o no. Primero, que no nos han pedido perdón, y a mí, aunque me lo pida, yo no le puedo perdonar. Porque por bien o mal que me ha ido la vida, mi vida ha cambiado completamente desde los 30 años que tenía que asesinar a mi marido. No te digo con otra infinidad de víctimas que han sufrido incluso el destierro donde vivían, porque mi atentado fue en Gijón y yo seguí en Gijón. Pero yo te hablo de viudas y de víctimas que fueron asesinadas en el País Vasco, y sobre todo si eran de las Fuerzas Armadas, hablo del caso de la Guardia Civil. A los 2 o 3 días tenían que dejar el pabellón de la Guardia Civil y marcharse donde pudieran, porque ya no tenían un guardia civil en casa, con lo cual tenían que recoger sus cosas y meterse en un avión o donde fuera y marcharse. Incluso ellos mismos eran enterrados a escondidas. ¿Cuándo hubo un funeral en el País Vasco por una víctima del terrorismo? Nunca. Entonces, claro, estamos hablando de 50 años. Yo siempre digo que cuando ellos entreguen las armas,
se deshagan la banda terrorista y den la cara y vengan todos los que están fuera. Sean juzgados, hay más de 300 atentados sin esclarecer. Sean juzgados, sean condenados y que cumplan las sentencias. Y cuando llevemos 10 años que no haya atentados, entonces yo creo que podríamos empezar a hablar. Porque vamos a ver, ellos fueron asesinados por un plan político, pero nosotros no somos políticos. Nuestros maridos estaban trabajando, estaban cumpliendo con su obligación, pero ellos se sirvieron del asesinato de ellos para conseguir unos fines políticos. Entonces, bueno, vamos a ver, yo ¿con qué derecho tengo que perdonarles? Con ninguno. Puesto que ellos a todas las víctimas nos han fastidiado la vida de por vida. Y ellos son los verdugos y nosotros somos las víctimas. Eso que quede siempre muy claro, claro. Hoy mismo escuchaba a un periodista decir que por mucho que las víctimas pidáis eso, que entreguen armas, etcétera, aunque todo lo que pedís se cumpliera, el conflicto vasco no se iba a solucionar simplemente así, porque detrás de esa gente que mata hay mucha otra que está dispuesta a seguir pidiendo la independencia, etcétera. Con lo cual hay pocas alternativas, venía a decir, ¿no? Que no sea lo que se ha hecho y el seguir dando pasos en ese sentido. No sé qué te parece. Ahí has dicho una palabra, el conflicto. Aquí no hay ningún conflicto. O sea, aquí hay unos terroristas que quieren ejercer y han ejercido durante 50 años el terror, asesinando a toda la persona que han podido, de cara a conseguir unos fines, y nosotros somos las consecuencias de esos conflictos, según ellos. Vamos a ver, es que aquí dicen, bueno, es como el caso de Irlanda. Esto no es Irlanda. Aquí hay unos terroristas que son la banda terrorista ETA. Claro, ¿qué ocurre? Que durante 50 años los propios gente del País Vasco les ayudaba, incluso lo justificaban, porque en aquellos años, de los años de plomo que decía Isabel San Sebastián, en aquellos años, cuando mataban un guardia civil, venía en su sueldo, pero cuando mataban un civil, decía, es que algo habrá hecho, por algo le habrán matado, o sea, se le justificaba encima. Entonces, claro, 50 años de terrorismo no se puede hacer en 4 días, vamos a ver, es que no podemos decir, es que la banda terrorista no va a ser. Hace 2 años han matado a 2 guardias civiles en Palma de Mallorca. 2 años. En mayo del 2010 mataron un gendarme en Francia. No estamos hablando de 5 años ni 10 años, cuantos y más, 50 años que llevan matando, que purguen 50 años. Pero claro, si resulta que le vamos a conceder todo lo que han venido pidiendo, es muy fácil matar, sale muy barato matar. Y más con una pistola en la mano o con una bomba y un botón. Entonces, bueno, yo pienso que si este gobierno les ha concedido muchísimo, se ha doblegado a los terroristas y yo creo que nos ha vendido a las víctimas. Estáis especialmente en contra de la actitud del gobierno socialista en estos años con ETA, ¿no? En el tema de terrorismo, sí. Porque han negociado, porque han acercado el Partido presos. Popular también negoció, se puede decir, en la época de Aznar con ETA, ¿no? Intentó negociar cuando vio que los terroristas le pedían. Vamos a, eso es lo que nosotros sabemos, porque ojo, de lo que sabemos a lo que hay no sabemos ni la mitad de la mitad, y muchas veces vale más no saberlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos intentaron hablarlo y negociarlo, cuando vieron lo que los terroristas pedían, se volvieron atrás. Y no olvidemos que José María Aznar sufrió un atentado terrorista, le salvó el coche que llevaba, pero bueno, en este momento él es una víctima igual que los demás, solo que él salvó la vida y otros, por desgracia, pues la han perdido, ¿no? Pero vamos a ver, es que este gobierno les ha concedido muchísimas cosas. Estamos sacando a los terroristas en la calle por un error judicial, o sea, tenemos unos jueces que resulta que el Supremo no tiene poder, sino tiene el poder, vamos a ver, no tiene pies ni cabeza, y una persona corriente de la calle que no entienda de nada, porque nosotros, los casos de terrorismo son todos, se ven y se juzgan todos en la Audiencia Nacional. Correcto. Y luego resulta, hablo por mi caso, por mi experiencia, el terrorista puso un recurso, con lo cual se tardó 8 meses en ver en el Supremo. Y lo que dijo el Supremo volvió a la Audiencia Nacional y luego ya se hizo sentencia firme. Y resulta que tenemos informes de la Guardia Civil, tenemos informes policiales, tenemos todo, y así todo se legaliza un partido político que Bildu, bueno, y acabarán legalizando Sortu, y bueno, vamos a ver, tendemos a lo que yo oí a una persona, y no la veo desencaminada, cuando dijo que
tendrán en representación en el Congreso, y dentro de unos años el País Vasco va a ser como Kosovo. En el caso de tu marido, de los Grapo, ¿lo complica un poco más el llegar a juicio por lo que ocurrió también con los Grapo, que si se disuelven, que si no, en fin, claro, la carrera delictiva de los Grapo es más irregular que la de ETA? Sí. Es como el Guadiana, aparecían, desaparecían, en fin. En tu caso se complica, porque nos decías que el juicio fue hace poco, ¿no? Sí, fue un primer juicio en el 95, porque luego se escapó de la cárcel, huyó a Francia, allí secuestró y seguramente que asesinó, porque no aparece el cadáver de Publio Cordón. Sí. Cuando cumplió la sentencia por malhechores le trajeron para aquí, y el mismo año, en diciembre, y lo juzgaron en enero, que se cumplían los 20 años que prescribían, pues la trajeron otra vez para aquí para precisamente juzgarle por el asesinato de mi marido. Y tuviste que revivir esa situación. Exactamente, sí, porque además fueron mis hijos también, con lo cual ya eran mayores, y bueno, realmente es muy duro, porque él no reconocía nada, ni el tribunal, ni nada. Además, no olvidemos que los Grapo eran el grupo revolucionario antifranquista 1 de octubre. Correcto. Vamos a ver, es un grupo que no tiene objeto ni tuvo nunca apoyos. Dicen que sí estuvo vinculado también a ETA, y hay información de que sí, de que se pasaban información, incluso armas y tal, pero no tenía el apoyo que tiene la banda terrorista ETA. Lo que sí pasa es que el Grapo, a pesar de tener 65 muertos y varios heridos, muy poquitos heridos, porque el Grapo siempre remataba, no dejaba a las víctimas con vida, y aparte de eso siempre asesinaba guardias civiles y policías, fuerzas del orden público, no civiles ni tal, muy poquitos. En el caso de la última víctima, que fue una chica en Zaragoza, o algún furgón que atracaban y tal, pero si no, ellos eran más sanguinarios que la banda terrorista ETA, por eso, porque es una banda que no la entendía la gente, no la apoyaba la gente, entonces era más sanguinario. ¿Que desapareció? Bueno, parece que sí, pero... no sé si estás de acuerdo conmigo en que si hay algo casi tan triste como el terrorismo, es la falta de unión que después hay ahora mismo entre las víctimas de ETA, ¿no? Porque hay una manifestación este domingo, pero no está convocada por todas las víctimas de ETA. ¿Qué es lo que ocurre? No, vamos a ver, una manifestación que precisamente convoca voces contra el terrorismo. Entonces, bueno, hay una serie de... Yo cuando entré en la Asociación Víctimas del Terrorismo, solo estaba la Asociación Víctimas del Terrorismo, punto, no había más. ¿Qué ocurre? Que en el año 89 todavía pues había civiles, quitando el Hipercor, el atentado del Hipercor, pues la mayoría eran guardias, policías y todo esto y tal. Luego, claro, la banda terrorista empieza a asesinar, empieza ya a Ortega Lara secuestrándolo, después fiscales, concejales y tal. Entonces ya se van creando asociaciones, fundaciones, incluso del 11 de marzo, con lo cual dividen a las víctimas. ¿Por qué? Porque yo no puedo pertenecer a una asociación del 11 de marzo, porque yo no soy del 11 de marzo, soy del 28 de diciembre, y la otra es del otro y tal. Entonces, claro, para mí siempre hay una asociación, que es la Asociación Víctimas del Terrorismo, la que crearon dos viudas y una amenazada, que fueron María Vidal Abarca, Sonsoles, Alba de Toledo y Isabel Osea, que fueron las fundadoras de la VT. Entonces, dentro de la VT estamos todos, y luego en esas diversas asociaciones, que hay 50 y tantas asociaciones, porque hay la Fundación Gregorio Ordóñez, la Fundación Miguel Ángel Blanco, el Foro de Hermoa, Covite, Fundación Buesa, es decir, montones de ellas, ¿no? Para el filósofo, profesor, todo esto, había una asociación o había una asociación de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú en eso no puedes. Pero, sin embargo, esas víctimas sí pueden pertenecer todas a la Asociación Víctimas del Terrorismo. Bien. Entonces, bueno, me parece un poco que luego pues salga una asociación como Víctimas contra el Terrorismo, que el actual presidente es hoy José Alcaraz, que fue presidente de la asociación. Son cosas que yo no entiendo, esta división. Ni tú, ni mucha gente, yo creo, porque, ¿no? Claro, es una pena el decir, bueno, es que yo me posturo de esto, me posturo de otro. Yo soy delegada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, la única que está en este momento desde entonces. Entonces yo estuve con Ana María Vidal Abarca, luego con Sonsoles, después estuve con los hermanos Portero, con todo hasta hoy.
estuve con el José Alcaraz, ahora con Ángeles Pedgaza, y bueno, yo sigo siendo lo mismo, yo sigo pensando por las víctimas, luchando por lo mismo de las víctimas, yo no he cambiado. Es decir, se supone que el fin de cualquiera de esas ramificaciones que tú has mencionado, pero el fin, al final, el tronco común es el mismo. Exactamente. No se entiende, por tanto, ¿qué es? ¿Que defiende a alguien intereses diferentes de los demás? O... Bueno, pues yo no sé, yo por ejemplo, el día que dejé la asociación, y lo dije siempre, pues yo me voy a mi casa, y yo no aspiro a ningún cargo político, ni a ejercer de ninguna otra cosa. Yo me voy, el día que otra víctima quiera coger el cargo de la asociación, pues es muy libre de hacerlo, porque ante todo es víctima como lo soy yo. Y bueno, yo llevo casi 21 años y bueno, pues si quiere trabajar por la asociación y eso está en su derecho, por supuesto que sí. Además, el cargo de delegado de la VT es un cargo de confianza, con lo cual ni tenemos un sueldo, ni tenemos nada, es decir, nosotros le damos nuestro tiempo y todo a todo, por eso, porque lo sentimos y lo queremos así. Entonces, bueno, el caso de otras víctimas, pues yo no lo sé, el crear otras asociaciones, como yo sí creo aquí, la Asociación Víctimas del Terrorismo de Asturias. Bueno, pero si ya son las mismas víctimas, porque no hay más. Es decir, si son 32 muertos, son 32 muertos. Sea Pepito, sea Juanito, sea como se llame la asociación. Entonces me parece ahí me parece muy triste por eso, ¿no? Porque, pero bueno, todo esto viene en la libre creación de asociaciones. Y luego, bueno, tenemos la Fundación Víctimas del Terrorismo, que eso sí, es un cargo político. Eso es un cargo de confianza del gobierno que está en el poder. En este momento es Maite Ipagarzotundúa y bueno, el día que haya elecciones y se cambia, pues se cambiará el cargo de presidenta de la fundación, y la fundación sí aglutina a todas las asociaciones, es la que, como si dijéramos, es la madre que reparte para todos, ¿no? Y bueno, pues volvemos a lo mismo. Esto tiene, aunque seas víctima y no quieras entrar en el juego, pues tiene la rama política, la rama militar y todo. O sea, es un conglomerado muy complicado. Luego la judicial, porque bueno, aunque tú no te quieras enterar, pues tienes que ir a un juicio, tienes que hacer una acusación particular, tienes que ver el seguimiento de los terroristas, o sea que aunque tú no quieras te tienes que meter y profundizar en el tema, ¿no? Entonces, bueno, no es como cualquier otra muerte que dices, bueno, es un accidente, pues mira, procuras no pasar por allí y ya está. No, esto mañana lo tienes en la televisión y sales en primera plana, como nos pasó a muchísimas. Ocurra lo que ocurra el 20 de noviembre, evidentemente habrá un cambio de gobierno, sea Rubalcaba, sea Rajoy, sea quien sea. ¿Crees que va a haber un cambio también de la política penitenciaria ese día o no? Hombre, yo espero que no. La presidenta nuestra, lo primero que dijo es que quería una entrevista con Rajoy, con Mariano Rajoy, si mañana es el nuevo presidente del gobierno, para ver precisamente qué se va a hacer en el tema de la política penitenciaria, porque bueno, si se van a acercar presos, que se ya han acercado muchos, si se les va a juiciar por la ley Parot, es decir, que les sigan descontando días, con lo cual tendremos a todos los terroristas en la calle. Más de 60, si no se aplica esa doctrina, creo que son 61 presos de los que podrían salir van a estar en la calle todos. Entonces es muy triste que ya estamos viviendo, muchas víctimas están viviendo en el País Vasco, conviviendo, en el caso de Pilar Elías, con el terrorista debajo de su casa. Os decía, por eso te digo que ya tiene muchas ramas, ¿no? Entonces ya no solamente es eso, es después la vida del terrorista, que te lo cruzas por la calle, que incluso en el bar te insulta, es decir, es que es muy complicado, y sobre todo ahí en el País Vasco tiene que ser muy difícil, pero no es tan fácil y decir, bueno, pues nada, olvidarlo, aquí paz y después gloria, y hay que darles esto porque así no hay muertos. ¿Y los que están? Y los que ya fueron muertos, y los que ya fueron asesinados, esos están bajo tierra. Ellos quieren acercar las cárceles a los presos a las cárceles del País Vasco, pero nosotros, hay una vida que tiene que ir a Galicia, porque a lo mejor le tiene enterrado allí, otra que tiene que ir a verlo a no sé dónde, otra que... Y no, por muy buen comportamiento que tengan, los muertos están ahí. Y los heridos están ahí, no los olvidemos, que hay muchos y muy grandes heridos que están en una cama de por vida, y fueron noticia en su día, el día del atentado, pero después de 20, 30 años siguen ahí.
Hay presos de ETA también en Villabona, que sí. han pedido incluso el acercamiento al País Vasco, bueno, y que se les ha traído hasta Villabona desde otros sitios más lejanos para más o menos estar cerca del País Vasco, ¿no? Sí, bueno, yo digo que bueno, yo no entiendo por qué tienen que darles unos privilegios precisamente a los presos de terrorismo. Son asesinos y como tal tenían que estar en una cárcel, en una celda, igual que los demás asesinos. ¿Por qué tienen que darles privilegios? Yo eso sí que no lo entendí nunca, porque son presos políticos, no son presos políticos. Eso es un problema añadido precisamente con la famosa conferencia de paz que han venido. Vamos a ver, unas personas, con todos mis respetos, que han venido a nuestra casa a gobernar un problema que no es de ellos. Ellos me tienen que decir a mí lo que yo tengo que sentir y cómo me tengo que sentir. Es decir, el comunicado que dieron ellos, al comunicado que dio la banda terrorista a los 2 días, viene a ser lo mismo. Ellos no han nombrado para nada a las víctimas del terrorismo, han dicho que era un caso como el caso irlandés, no es cierto, y han sido unas personas, con todos mis respetos, Premio Príncipe de Asturias, fulano, mengano y tal, y a nosotros nos van a decir lo que tenemos que hacer. No, señor, yo, si no quiero que una persona entre en mi casa, a gobernar mi casa, no la dejo venir. ¿Quién ha pagado todo eso? Que lo hablen claro. ¿Quién ha pagado todo eso? Allí había víctimas, que estaba la hermana de Gregorio Ordóñez, que les daba el libro de Vidas Rotas. El libro de Vidas Rotas, ahí relata la historia de los 800 y pico muertos de ETA, asesinados por ETA. Nadie quiso coger ese libro, solo de ETA y los asesinados. No habla de los heridos ni habla tampoco de otras bandas terroristas. Entonces nadie lo quiso. Y como yo digo, que lo miren, que lo lean, que es muy fácil olvidar y venir y predicar y dar ejemplo, y tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Que cojan un poco la hemeroteca, la exposición de las víctimas del terrorismo, de toda esa historia, esos paneles que tenemos de esas revistas desde los años 90 y 80 hasta nuestros días, y que vean esas fotos, esos guardias civiles cogiendo a esos niños de los escombros, que vean todos eso, en el caso de Vallecas, en la explosión. Eso no se olvida, no se puede olvidar. Y el que olvida y tiene vuelve a cometer los mismos errores. Entonces yo pienso que no es tan fácil decirnos, ya son 20 años, tienes que olvidarlo, tienes que pasarlo. No, y nuestros hijos han vivido con ellos, y sin embargo nadie se tomó la justicia, nadie cogió una pistola y fue a matar a un terrorista, nadie ha hecho nada con revancha. Yo creo que hemos sido demasiado generosos con la sociedad. Siempre dicen, bueno, es que somos víctimas, todos somos víctimas. No, perdona, hay víctimas y víctimas. Tú puedes apoyarme, puedes sentirlo, puedes estar con nosotros, pero tú no has tenido la pérdida. No lo has vivido, no te han asesinado a tu hijo, no te han asesinado a tu madre, a tu padre, a lo que sea. Familias enteras han sido asesinadas de una misma familia. Entonces, somos muy fáciles dado a eso, ¿no? Es por la democracia y, bueno, es que todos somos víctimas. Bueno, entre comillas. Hay que diferenciar, yo creo que a veces un poco. En el caso tuyo, en el caso de tu marido, el asesino de tu marido está en la cárcel, ¿no? Sí, ahora sí. Afortunadamente por mucho tiempo, me imagino. Hombre, yo espero que me muera yo antes que él, que tiene mi edad, y espero que se quede. Bueno, yo lo decía en el año 90 cuando los cogieron, que precisamente venía en la exposición una foto de mis hijos pequeños y yo, y ponía, yo no pido la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua. En el caso de los terroristas, yo los condenaba a cadena perpetua. O en el caso de Marta del Castillo, estos chicos que se están riendo de la justicia. O sea, hay casos muy sangrantes, o en caso de violadores. En todos estos casos, no, ya la pena de muerte no la deseo a nadie. Pero una cadena perpetua, que se queden en la cárcel de por vida, hombre, ya se lo pensaría más de una vez en apretar el gatillo otra vez. Pero bueno, como es tan fácil y es tan barato matar... Ángeles López, delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Asturias, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, por volver a recordar cosas que quizás no son muy agradables, pero bueno, siempre es bueno también que se recuerde, como tú has dicho, y esa es una frase que tú has mencionado, lo excesivamente generosos que ya habéis sido, cuando se pide además que lo seáis más, ¿no? Sí. Muchas gracias, Ángeles. Es lo que tenemos, la memoria, la dignidad y la justicia, es ahora lo que pedimos. Y bueno, espero que nos la den, que no nos den más bacatazos.
Muchas gracias. A vosotros. Señores, nos vamos a la publicidad. Ya saben que después volvemos con la segunda parte de este Primera Plana, una segunda parte en la que vamos a irnos de viaje. Un viaje que, aunque parecía al principio que podía ser un viaje humanitario, estuvo a punto de acabar de forma incluso trágica. Nos referimos al viaje que realizaron dos jóvenes asturianos para llevar una ambulancia que donaban generosamente varias instituciones aquí en Asturias hasta Mongolia. Fue al final una auténtica odisea. Ellos nos lo van a contar después de la publicidad. Antes de marcharnos, sí quisiera recordarles que con motivo de las elecciones del 20 de noviembre, desde la semana que viene vamos a emitir una serie de programas especiales y Primera Plana va a entrevistar al menos a los 4 principales candidatos de los partidos más importantes, de los 4 que tienen representación en la Junta, como son Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Foro Asturias. Van a pasar por aquí los candidatos y les vamos a entrevistar en los 2 próximos programas antes de esas elecciones del 20 de noviembre. Nada más, ahora sí, nos vamos a publicidad y a la vuelta otros asuntos. Bueno, pues seguimos con todos ustedes en la segunda parte de este Primera Plana. Ya saben que lo dedicamos a temas más divertidos, más lúdicos, más amenos, si cabe. Desde luego, diversión no les faltó. Todo tipo de cosas les ocurrieron a los protagonistas, uno de ellos asturianos, de un viaje de 15.000 kilómetros. Imagínense hacer Oviedo hasta Mongolia. Esa es la distancia aproximada que separa Oviedo de la capital de Mongolia, 15.000 kilómetros, y no crean que esto es como el peaje del Huerna, ni mucho menos, es incluso peor todavía que eso, porque en muchos casos no hay ni autopista, había que circular por carreteras, por desierto. ¿Y con qué fin hacían estos dos jóvenes esta travesía? Con el fin de llevar hasta allí, hasta Mongolia, una ambulancia que había sido donada. El viaje se convirtió en todo tipo de aventuras, como decíamos, incluso sufrieron 2 intentos de secuestro, quedaron con el coche enterrados en un pantano con arenas movedizas. En fin, hemos querido traer hoy, además de las imágenes que van a ir acompañando a esta entrevista, hemos querido traer hoy a uno de los 2 jóvenes, porque son uno salmantino, que es el que no está, y Álvaro Moreno, que es asturiano y sí está aquí. Álvaro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vaya aventura que habéis vivido, una aventura solidaria, decíais, ¿no?, cuando lo organizabais, solidaria y con cierto peligro en algunos momentos, ¿no? Sí, aunque eso en realidad no lo sabíamos, no contábamos con el peligro porque es un poco teníamos un poco de miedo al principio, miedo a lo desconocido, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, simplemente teníamos un propósito que era entregar esta ambulancia y una donación económica a la Fundación Cristina Noble, que opera en Mongolia y en Vietnam, y era pues llevarles allí a unos niños que tienen un orfanato, llevarles la ambulancia y bueno, ayudarles en todo lo posible, pero claro, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar en el viaje. Desde luego sabíais que eran 15.000 kilómetros, que eso en un mes lo hicisteis, ¿no? Ajá, sí, eran 15.000, bueno, 14.900 y pico, 15.000 kilómetros. Tardamos un mes exacto, no sabíamos, contábamos entre 4 y 6 semanas. Al final nos salió muy bien el viaje y porque nos pusimos unas metas, unos objetivos diarios, pues sí, había días que a las 5:30 de la mañana estábamos en pie para aprovechar la máxima hora de luz y estábamos pues en torno a unas 12-13 horas de media diarias de conducción. O sea, había días, exactamente, había días de 16 horas y pues igual estábamos 4 horas cada uno, íbamos cambiando 2, 3, 4 veces al día, pero una matada de conducir. Y claro, uno se imagina que saliendo de Europa, llegando a Turquía, más o menos, pero a partir de Turquía, de ahí para adelante, las carreteras no deberían llamarse de esa forma, ¿no? No, para nada. Simplemente líneas a seguir o ni eso. O sea, hasta Turquía, bueno, la verdad, Europa todo el mundo conoce un poco, Francia, Alemania, Suiza, todos estos países de Centro Europa, autopistas, los conductores muy bien. Luego ya empezamos desde la República Checa hacia el sur, zona de Serbia, Bulgaria. Las carreteras eran buenas, pero la conducción de la gente no había leyes, no había nada, era un peligro en cuanto a los otros conductores. Y luego a partir de Turquía, Rusia, Kazajistán y ya Mongolia, bueno, eso ya nada, era territorio comanche. Oye, ¿cómo surge, antes de contarnos anécdotas de este viaje, cómo surge la idea de llevar esta ambulancia, de ser vosotros los que conducíais la misma? ¿Cómo surge todo esto? Pues bueno, Esteban y yo estudiamos juntos la carrera en Valladolid y siempre nos gustó, tenemos gran afición al mundo del motor y al mundo de la aventura. Y estábamos hablando un poco pues acerca de hacer alguna aventura para celebrar el fin de la carrera, etcétera, y hace unos 4 o 5 años empezamos a ver el Mongol Rally en internet y páginas, unos chicos de Oviedo que lo hicieron en el 2009 creo que fue, y nos llamaba mucho la atención. Lo que pasa que bueno, lleva mucho trabajo organizar esto, tienes que tener
bastantes patrocinadores, entonces bueno, un poco en el aire lo empezamos a hablar, pero centrados en los estudios. Y cuando aprobamos en mayo dijimos, oye, yo creo que este es el año, vamos a intentarlo, vamos a volcarnos a tope, y lo conseguimos. Nos donaron una ambulancia en perfectas condiciones, una Mercedes, además muy buena marca, y nos fuimos para, bueno, pues puerta a puerta a buscar gente, colaboradores, luego también el tema de los papeleos, de los visados, de las vacunas, y ya no nos lo creíamos, hablamos con la organización, nos aceptaron desde el primer momento, pagamos una cuota de inscripción y nos pusimos rumbo ya a Mongolia. Contasteis con varios patrocinadores que os ayudaron de una forma u otra, me imagino, ¿no? Para Sí, la verdad es que tuvo gran aceptación este tema, porque sobre todo al ser un tema solidario, pues nos sorprendió en la época en la que estamos de crisis, de dificultades económicas. Todos los patrocinadores, pues incluso patrocinadores de la talla de Coca-Cola, Transinsa, bueno, hemos tenido muchísimos patrocinadores que nos se han volcado con nosotros, tanto económicamente como producto. O sea, desde ropa, bebidas, pues todos los víveres, etcétera, todo lo teníamos servido. Como decías tú, mientras estás en Europa, bueno, más o menos bien, pero claro, por ejemplo, Mongolia, ¿qué cualidades tiene? Es un clima muy frío, me imagino. Mongolia son climas muy extremos. Por el día hace bastante calor, 30, 40 grados incluso en el desierto del Gobi, y por la noche pues igual te baja, no a 0 grados, pero unos 6, 7 grados por la noche, ahí se nota muchísimo. Es un frío que te entra mucho en los huesos. Pero bueno, aparte del clima, Mongolia a mí me gustó mucho. Es un país que es desierto, pero es un desierto verde. O sea, tú ves todos los paisajes, hay bastante montaña y hay unos paisajes muy, muy bonitos, muy bonitos. En la frontera con Rusia, si no me equivoco, Mongolia, ¿no? En la frontera, exactamente, desde Rusia, para acceder a Mongolia, de la Siberia rusa, que es Novosibirsk, que es la capital de Siberia en Rusia, empiezas a ascender a unos 2.700 metros de altura, que es donde está la frontera mongola, en Sanangur se llama el pueblo. Entonces, hasta esa altura, pues es lo que llaman, dentro de Rusia, lo que llaman la Suiza rusa, creo que se llama así, que es todo como Asturias, es verde, unos parajes preciosos. Ahí arriba es el momento más frío del viaje, porque Siberia, 2.000 y pico metros de altura, imagínate, eso sí que estamos a 0 grados. Es verano. Y era verano, era agosto, exacto. Y luego, una vez empezamos a descender hacia el desierto del Gobi, ahí ya, pues bueno, las temperaturas se van calmando un poco, va aumentando más el calor y ya va desapareciendo todo el verde, árboles, vegetación, pero bueno, son paisajes muy diferentes, pero muy bonitos. Nos gustó bastante. Bueno, el viaje tuvo diversas anécdotas, digamos, ¿no? Muchísimas. A diario teníamos muchísimas anécdotas y así reseñables, pues desde problemas con las autoridades, porque no hay ley. Y los que son la ley no cumplen la ley y aparte se aprovechan de los que no conocemos la ley, de los extranjeros. Entonces, pues en Rusia, sobre todo, en Rusia era increíble, yo creo que se ponían de acuerdo todos los policías, te paraban cada kilómetro y a pedirte dinero, a lo que fuese. Entonces, bueno, ya íbamos un poco buscando nuestros truquillos. Al principio decíamos que no entendíamos, no, al principio entendíamos lo que nos decían, aunque nos lo dijese en ruso, te decían money, o en ruso, y tú decías, va, y le soltabas dinero. Luego ya en inglés, y luego ya dijimos, mira, vamos a decir que no sabemos hablar ni inglés ni nada, que nos diga money y le damos, no sé, le damos en la documentación del coche, como que no lo entendemos, y al final ya se desesperaban los policías y ya no nos pedían, pero al principio tuvimos una ocasión que nos pararon porque decían que nos habían saltado un stop. Y era saltado un stop, y era mentira. Y era mentira, evidentemente. Y nos llevaron a comisaría, nos metieron en comisaría y 6 o 7 policías, creo recordar, alrededor nuestro, y cogieron los carnets de conducir y con unas tijeras, que si no les pagábamos 200 euros al cambio en rublos, que nos cortaban los carnets y que nos quedábamos ahí, bueno, amenazándonos, todo a base de dibujar y con signos, porque claro, en ruso no lo entendemos. Y al final le dimos un par de gorras de publicidad y unas gafitas de publicidad y 15 euros y al final eso pues negociando, pero claro, te ves una situación en Rusia, en mitad de la nada, pues que dices, a ver lo que nos hacen aquí. Bueno, no estuvo mal la negociación de 200 euros a conformarse con 15 o 20 euros. Sí, pero bueno, en realidad por nada, porque no habías hecho nada y es un poco la impotencia, decir, joder, no me apetece coger manía a un país por los policías, que es triste. Pero bueno, sin embargo, en Kazajistán, justo antes de Rusia, estuvimos en Kazajistán, que es un país enorme, la gente genial, los policías súper agradables con nosotros, no tuvimos ningún problema de nada, en cualquier sitio la gente muy hospitalaria. Y luego fue cambiar a Rusia, que nos encontramos con eso y bueno, un batacazo. Pero bueno. Incluso tuvisteis que cambiar un poco la ruta porque os aconsejaron no entrar en una de las antiguas repúblicas soviéticas. Sí, exactamente. De Turquía íbamos a acceder a Rusia a través de Georgia. Nos habían dicho que Georgia y Rusia habían estado un poco a tiros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y dijimos, bueno, vamos a ir por ahí, oye, yo qué sé, tampoco estás de verlas en las noticias, pero dices, yo voy por ahí y no pasa nada.
Entonces, cuando estábamos en Turquía, fuimos a la embajada de Georgia para asegurarnos un poco, porque no puedes ir tampoco a libre albedrío. Y en la embajada de Georgia nos dijeron que están enfrentadísimos con Rusia y que la única carretera para pasar de Georgia a Rusia que está abierta, porque las demás fronteras están cerradas, es por Chechenia. Y que ahí nos dijeron que los rusos nos iban a disparar seguro. O sea, no disparar, en la traducción como un lanzamisiles, un misil, ¿no? Nos decían que nos iban a pegar un petardazo. Y entonces, bueno, fuimos, para contrastar opiniones, fuimos a la embajada rusa, y en la embajada rusa nos dijeron lo mismo de los de Georgia, más o menos, pero bueno, que es una zona, luego por internet, unos o por otros. Encontramos un sitio que había wifi, internet, y estuvimos conectados y dijimos que no nos iban a dar un salvoconducto para ir por esa carretera, tal, y dijimos que no nos íbamos a arriesgar, porque oye, al fin y al cabo es una aventura solidaria, vamos a divertirnos y jugarnos la vida, no era muy necesario. Y perdimos 4 días, estuvimos 4 días retrasados ahí en Turquía esperando un ferry que, bueno, de película... ¿Cómo era el ferry? Este era de estos de lujo, ¿no? Sí, de lujo. Era un ferry, bueno, una barca, no una barca, pero bueno, habría 30 coches, 30 coches así, y bueno, había solo una discoteca, no había camarotes ni nada, está lleno de prostitutas, de alcohólicos, porque ahí la gente en Turquía, bueno, bebe, vamos, muchísimo. Y luego tuvimos que dormir dentro de la ambulancia, en la bodega donde estaba aparcada, en la bodega del barco, con todos los tubos de escape que apuntaban hacia el interior de la bodega, lleno de humo, con un vaivén, con una humedad tremenda, porque en Turquía es un país muy húmedo, pero en el Mar Negro, en el mismo Mar Negro, imagínate. Y además salía a las 9 de la noche y llegamos a las 11 de la mañana, toda la noche. Entonces, claro, ahí tenías que dormir sí o sí. Y lo pasamos, la verdad es que fatal. Sudamos lo que no está escrito y más. Tuvisteis que vadear más de un río, ¿no? También. Sí, sobre todo en Mongolia. En Mongolia, como ahí ya no hay... Son todo como pistas de arena y ni eso. Tienes que ir un poco con la brújula guiándote, entonces lo mismo, pues dices, oye, vamos a ir hacia el sur y te encuentras un río y bueno, lo que pasa es que siempre cerca de los ríos suele haber un par de gers, que son las típicas tiendas de Mongolia, como unos tipis indios, bueno, de ese estilo. Y ahí había gente que muy amables, incluso a unos chicos que venían con nosotros que eran de Madrid con una Renault Kangoo, vinieron unos chicos, una gente mongola y con un tractor les remolcaron para ayudarles a pasar el río, pero bueno, en principio no tuvimos ningún problema con los ríos, la ambulancia se portó muy bien, no tenemos queja ninguna. La ambulancia ha llegado sana y salva. Sana y salva sin ni un rasguño, lo único sí que nos quedamos atrapados varias veces, ya te lo contaré, y que me metí en el desierto como una zanja y al dar marcha atrás porque me quedé atrapado, arranqué la defensa delante, matrícula y todo, y bueno, luego la conseguimos arreglar y fuimos sin matrícula ya hasta la capital de Mongolia. Bueno, decías que en alguna ocasión os quedasteis atrapados, por ejemplo, en un pantano con arenas movedizas, ¿no? Sí, más o menos fue así. Decidimos ir a comer a la orilla de un bonito lago que nos venía en el mapa y al ir aproximándonos al lago no veíamos el lago. Entonces, bueno, ahí también como no hay nada, no ves nada, es la estepa, no ves ni una montaña, no ves nada de referencia, pues seguíamos y en esto pues según seguíamos se iba hundiendo la ambulancia y nos fijamos y es que era prácticamente agua donde estábamos pisando. Y posteriormente nos dijeron que el lago era donde estábamos, o sea que era verano y no había agua, pero que en invierno eso era agua. Y al final, bueno, estuvimos 4 horas y media atrapados, vino el alcalde, había 4 casas y estaba solo el alcalde, el sheriff, y llamaron al ejército, vino un jeep del ejército de Kazajistán con unas cinchas, muy simpáticos, nos rescataron, sí, y no tuvimos al final ningún problema, pero perdimos unas horas y esfuerzo y bueno, y luego nos reímos recordándolo. Bueno, lo más grave, lo más serio de todo lo que os ha ocurrido, cuando más temisteis por vuestra vida incluso, o por que no pudierais llevar a cabo vuestro trabajo, vuestra misión, ¿cuál fue? Partiendo de la base de que nuestra misión principal era llevar la ambulancia a Mongolia, aunque aparte hemos hecho una donación de dinero, una donación económica, queríamos llevar la ambulancia. Entonces, por ejemplo, en el caso del lago, 4 horas y media la ambulancia no salía. Nos llevamos a plantear dejar la ambulancia a los lugareños de ahí y montarnos en otra de las furgonetas que habíamos conocido y tal, e irnos con ellos a Ulaanbaatar, pero al final sacas fuerzas de donde no las hay e intentas llegar. Entonces, bueno, ahí un poco peligró la opción de llevar la ambulancia a Mongolia, pero luego sí que tuvimos varios sustos, pues sobre todo con la policía. Cuando lo que te contaba antes de las multas de los rusos, estás en una comisaría en un pueblo en mitad de la nada en Siberia y con los rusos, que además no tengo nada en contra de ellos, pero tienen cara
agresiva, sí. Los policías tienen una cara muy que impone. Hasta el idioma es un poco. El idioma, hablando, igual te están diciendo hola, ¿qué tal estás? Y parece que te están llamando de todo. Y entonces, bueno, verte en la situación de estar Esteban y yo, los dos chavales ahí sentados y 7, 8 policías rusos que son enormes, con esas caras gritándote, pues dices, bueno, pues aquí me puede pasar de todo. Y luego, pues sí, tuvimos un par de incidencias, entre comillas, pues en un coche se puso a seguirnos durante bastantes horas. No lo habíamos visto y suerte que íbamos con unos chicos madrileños, íbamos conectados por walkie-talkie, y en esto el coche nos adelantó, yo no lo había visto, y me dijo, ¿a dónde vais? En inglés, pues habla inglés, me extrañó. Nosotros le dijimos que íbamos al Mar Caspio, queríamos ver la orilla, nos habíamos salido de la carretera. Y dijo, seguirme, entonces le seguimos, pero no iba dirección al Mar Caspio, entonces nos empezamos a meter en una especie de barriada, gente muy rara, todo el mundo ya mirándonos, extrema pobreza, y no nos gustaba mucho. Entonces los madrileños nos avisan por walkie-talkie, ¿qué estáis haciendo? Le dijimos que estamos siguiendo al chico este, y nos contaron que nos llevaba siguiendo mucho tiempo. Entonces, bueno, dimos la vuelta lo más rápido posible y escapamos, entre comillas, pero luego por el retrovisor vimos que el tío había dado la vuelta y venía detrás nuestro, y ya enganchamos la carretera, y una vez que cogimos la carretera otra vez ya desapareció. Pero bueno, ahí es el qué nos habría pasado si llegamos a confiar del todo, ¿no? Bueno. Y luego también tuvimos otra anécdota en un bar en Ulan Bator. Cuando llegamos, el día que llegamos, fuimos a tomar una cerveza pues para celebrarlo, y mi compañero Esteban, pues pasó un señor, además son muy graciosos, la gente de Mongolia, tienen cara muy simpática, y chocó contra él sin querer. Entonces se giró automáticamente, le fue a dar la mano y le apretó mucho la mano. Entonces Esteban le apretó más la mano pues para decir, oye, que soy español, a ver qué pasa aquí. Y el tío se puso un poco colorado, en plan, me estás haciendo daño, y llamó a unos secuaces que tenía ahí y llevaron a Esteban en un callejón. Y fueron a por un coche, pues no sé para qué. Entonces, automáticamente una agente de seguridad que había de una discoteca cercana fueron a rescatar al pobre Esteban, que estaba ahí, que a saber dónde habría acabado. Bueno. Y anécdotas de esas, muchísimas, pero bueno, bien. Lo más grave quizá fue esas dos situaciones, ¿no? Sí. Yo, sin embargo, lo hablaba el otro día con Esteban. Yo cuando más temí por mi vida fue una vez en Olgi, en un pueblo de Mongolia. En Mongolia sí que no era ya nada, ni carreteras ni nada, y siempre nos recomendaron pues para dormir. Nosotros íbamos hacia de noche y parábamos en cualquier sitio, pero en Mongolia buscar alguna población es salir unos 2-3 kilómetros de la población y un kilómetro así de la pista general que haya. Entonces, cuando estábamos ahí acampados, estábamos cenando, apareció un coche de estos como de los mafiosos, negro, tintado, muy grande, y se bajaron 5 chavales de unos 20-30 años, muy grandes, bastante fuertes de gimnasio, y venían, pues sinceramente venían drogados, y venían dando gritos, dando tal, y en esto uno de ellos, nosotros estábamos así sentados con la hoguera, cenando, y en esto uno de ellos se fue y abrió el maletero entre los gritos. Y digo, bueno, yo ahí es donde más temí por mi vida. Digo, aquí puedes sacar una K-47, porque ahí nos las vendían, nos las ofrecían. Aquí saco una K-47 y nos matan. ¿Vendían armas como si venden? Sí. Incluso nos dijeron otros compañeros nuestros que por $5 o $6 que podías comprar una K-47. Luego hay zonas ya más, como la capital de Mongolia, que me ofrecieron pues disparar con lanzamisiles, disparar con todo tipo de ametralladoras, etcétera, pero bueno, no me gusta, o sea que no lo hice. Bueno, esto no es un videojuego. No, ¿sabes? Para nada. Ya es otra cosa más seria. En fin, ¿y esto lo volveríais a repetir? O... Sí, esto mismo no, porque lo hablé con Esteban. La gente, oye, ¿volveréis a hacer el Mongol Rally? Amigos nuestros que quieren hacerlo el año que viene. Y yo, mira, yo lo siento, pero el Mongol Rally no, porque también una de las premisas es conocer sitios nuevos, el viajar, que nos encanta. Entonces, ya conozco todos los países. Entonces, me gusta. Yo tengo ya en mente varios sitios, o bien África o bien la India, para el año que viene. Estoy un poco cerrando algún patrocinio, etcétera, y cambiarme de país, pero es una aventura solidaria siempre. Y yo voy a intentar, en la medida de lo posible, todos los años realizar una de este tipo. ¿Pudiste jugar al ajedrez también con el campeón del mundo en Bulgaria? ¿Fue? Sí, en Bulgaria, en Sofía, en la capital de Bulgaria. La prima de Esteban está casada con Veselin Topalov, que es campeón del mundo de ajedrez y tiene muchos títulos. Y sí, estuvimos en su casa y bueno, hicimos una especie de partida, pero bueno, nada, no hubo nada que hacer. No lo intenté, pero no pude. Me imagino. Bueno, lo importante es que al final también esa furgoneta, esa ambulancia quedó allí para la gente que lo necesita. ¿En qué zona ha quedado? ¿Es una zona pobre? ¿Por qué la necesitaban esta ambulancia? En fin, cuéntanos un poco. Ahí hay mucha controversia. La Fundación Cristina Noble es originaria de Inglaterra, ¿no? Y lo fundó en Vietnam y en Ulan Bator, en Mongolia. Mongolia es un país muy pobre, de extensiones unas 4, 5, 6 veces España, pero tiene solo 2.900.000 habitantes.
hay gente muy pobre, muy pobre, muy pobre, y de hecho nos enseñaron un orfanato en el cual han construido ellos con el dinero del Mongol Rally, y hay muchísimos niños y nos enseñan en barrios y ves mucha pobreza, pero luego, a la vez que hay mucha pobreza, hay muchísima riqueza dentro de la capital. En la capital solo tiene 1.800.000 habitantes, de 3 millones que tiene todo el país, o sea, figúrate. Casi todo el mundo. Y es una avenida gigante del estilo a Las Vegas, y es la ciudad donde más Hammers he visto, por ejemplo, los coches estos los 4x4, en mi vida. Hay muchísimos ricos, entonces ellos opinan, los ricos de Mongolia opinan que no es necesario ninguna de estas acciones benéficas, ¿no? Pero bueno, va destinado a Ulan Bator y a la gente de Mongolia en general, y los orfanatos. En Mongolia la gente es nómada, entonces, bueno, pues durante el invierno dejan a los niños en Ulan Bator, y durante el verano, cuando se acaba el curso escolar, se van con los padres pues a trabajar el campo, los animales, el ganado. Entonces, en ese invierno, pues la gente muy pobre pues se va al orfanato, y la verdad es que les da una ayuda tremenda. Entonces va destinado sobre todo a este orfanato para los niños. Que lo necesitan, sí. Sí, exactamente. Pues desde luego una aventura que a uno le deja con ganas de haberos acompañado en el viaje, ¿no? Sí, necesitáis cámaras para la próxima. Muchas gracias a Álvaro, y transmítele también el agradecimiento a Esteban por esta aventura, por esa misión que habéis llevado a cabo al final a buen puerto. Vale. Y bueno, ya nos contaréis si hay otra segunda parte, si no de esta, de otro punto. Seguro, gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, decirles que nos vamos a despedir marchándonos a la calle. Bueno, ya saben que son esa sección, esos opines, esa sección de filosofía popular que realizaban nuestros compañeros de la Gran Manzana, y que sirve siempre para despedir este Primera Plana, y como es habitual también lo va a hacer hoy. Gracias, señores, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Yo sé las palabras corrientes, pero no. Pues que lo entienden. Sí, bueno, más o menos. Sí, estaría bien, pero habría que intentar de igualar todas las tendencias que hay del bable, ¿no? Porque parece que hay mucha diversidad. ¿Tú sabes algo de bable? No, yo no, porque mis padres no son de aquí, entonces en mi casa no hay mucha... Vamos, no... Lo normal, lo de Y y tal, eso, nada. Hombre, si consigo unificarlo... A mí eso de poner la L con los puntos abajo, como que no me dice nada, por ejemplo. O sea, el suroccidente es muy distinto al centro. Es que Asturias es muy complicada para eso, ¿eh? ¿Qué quieres? Yo... Pero si al final se impone en asturiano un bable unificado... Imponer nunca me gustó. ¿Consensuar? Porque imponer... Consensuar. Que tengo 57 años, es lo de imposiciones... Ya, repito, que es difícil porque somos muy distintos. La forma de hablar de Cangas de Narcea, por ejemplo, al otro extremo o el centro. Entonces, pero vamos, yo, si llegan a un consenso, imponer, desde luego no. Pero le parecería bien, ¿no?, que aquí se hablase... Contra el que lo sepa hablar, pero vamos, que yo hablaría el mío y a ver... No, ¿quién lo entiende? Bueno, en primer lugar, que como antes no nos dejaban hablarlo, tú sabes que estaba prohibido hablar cuando yo era joven. Entonces, como que tampoco sé mucho, pero vamos, sé bastante como para defenderme todavía, con los de Mieres. Porque ese sí que lleva un... Perdón, no Mieres, el centro. Vamos a retirar de Mieres. Es que Mieres lo conozco más. El centro es más fácil. Faves, patates y todo eso. Pero ahora vete al suroccidente, anda por los pueblos del suroccidente y vete al otro extremo, me imagino que los pueblos hablarán también su propio bable. Pues si puedo aprenderla, digo yo. ¿Le parece bien? ¿La ponen? Aprenderla. ¿Le parece bien que se imponga aquí el asturiano como lengua? Hombre, bien, qué sé yo, eso ya no lo sé. Eso no lo sé. Ahora no sé, depende. Pero por lo menos que se siga manteniendo el bable como algo nuestro. Sí, claro. Casi normal, porque como todo el mundo habla por ahí, pues catalán o...